varios meses compartimos una publicación acerca de por qué es tan difícil confesar el pecado y hemos recibido mucha retroalimentación de parte de ustedes, preguntas, y quisimos ampliar un poquito en un videoblog acerca de este tema y vamos a ver nuestra realidad de por qué es tan difícil confesar el pecado y le vamos a contrastar con la realidad que vivieron Adán y Eva cuando violaron la ley de Dios, cuando desobedecieron a Dios, cuando pensaron que su propia verdad era más confiable que la de Dios y se dejaron engañar por Satanás en el momento en que ellos comieron, literalmente comieron la fruta, no porque haya nada mágico en la fruta, sino por el ejercicio de haber violentado la voluntad de Dios, porque pecaron delante de un Dios santo. En ese mismo momento ellos experimentaron la vergüenza, la culpa de su pecado. En ese momento sus mentes comenzaron a pensar en todo lo torcido, sus pensamientos se convirtieron en pensamientos impuros. Ellos comenzaron a conocer lo que ellos nunca antes habían conocido, el mal. Ellos ya habían conocido la bondad de Dios, pero no conocían el mal y el pecado, y ellos sintieron culpa y trataron de cubrir sus cuerpos, pero les fue imposible cubrir su pecado. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en Génesis 3, del versículo 8 al 12. Vamos a leerlo juntas. Dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante poder ver estos cortos versículos y poder ver que es exactamente lo que nosotras hacemos a la hora de que cometemos un pecado. Ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba. Era como si Dios les estuviera diciendo: no ha pasado nada con mi carácter, yo permanezco igual, yo soy el mismo Dios, así como me paseaba antes de que ustedes pecaran en el huerto, así mismo lo sigo haciendo hoy. En ese momento el hombre y la mujer, tú y yo, podemos venir delante de Dios arrepentidos, pero ellos en vez de recibir eso como una muestra de gracia de Dios, su ira pudo haberlos fulminado instantáneamente. Sin embargo, Dios se paseaba y dándole la oportunidad al hombre para que viniera y se arrepintiera delante de él. Sin embargo, él continuaba escondido, él huyó, y esa huida comenzó ahí, pero continúa en nuestros corazones, porque también nosotras estamos todo el tiempo huyendo. Ellos se escondieron, y es lo mismo que pasa cuando pecamos nosotras, que sentimos como que queremos esconder esto en nuestra mente, en nuestros corazones. Comenzamos a actuar como que nada ha sucedido porque no queremos dejar ver lo que hay en realidad en nosotras. Dice también en esos versículos que Dios llamó al hombre, lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Eso fue la segunda muestra de gracia para él, para Adán, porque le está diciendo en qué lugar y obviamente Dios sabía geográficamente dónde estaba Adán. Dios no estaba ignorando el lugar físico en el que Adán estaba. Él estaba preguntando a Adán: dime qué fue lo que hiciste, pero dímelo tú, confiésalo tú, expresa lo que ha pasado tú, dímelo. Sin embargo, Adán no pudo porque su vergüenza, su culpabilidad lo estaba ahogando. Él le dijo: yo oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces ahora, en vez de ver a Dios como un padre amoroso al cual yo tengo que recurrir en mi pecado, porque es el único lugar donde voy a encontrar perdón, en ese momento él vio a Dios como un monstruo. Él tuvo miedo. Él pensó en ese momento que toda la ira de Dios lo iba a consumir, lo iba a derribar.
y él se dio cuenta por primera vez que estaba desnudo. Y es increíble, o sea, es increíble porque en realidad antes ellos habían estado desnudos, pero es como que en ese momento su naturaleza se volvió totalmente depravada. Ahí en ese momento ya ellos miraban sus partes como algo que les daba vergüenza, que les contenía, porque en el fondo, antes, al ellos solamente conocer el bien, no había ningún pecado, pero comenzaron a tener todo tipo de pensamiento con relación a su cuerpo y a su pecado. Y es increíble que Dios en ese lugar luego le pregunta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Es como en ese momento, es la tercera forma de Dios darle gracia a Adán. O sea, le estaba poniendo en su boca cuáles eran las palabras que él tenía que decir, sí, Señor, sí, yo comí del árbol que tú me mandaste que no comieras y por eso estoy en esta condición, pero no fue posible. Su pecado lo tenía tan ciego, su pecado lo tenía tan abstraído de su realidad, de quién era Dios, de su carácter, que él lo único que pudo hacer fue evadir la culpa y culpar a la mujer por su propio pecado. Y es increíble porque eso mismo somos nosotros. Se nos hace tan difícil confesar la verdad, y no solamente la verdad, sino toda la verdad. Él confesó una verdad a medias, porque es verdad que Eva fue que le compartió de la fruta, pero él no tuvo la capacidad de decirle: sí, yo lo hice, lo cometí el pecado, perdóname. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotras. Nos sentimos como que al final de cuentas somos una víctima del pecado y no como que en realidad en nuestro corazón existía el deseo de cometer ese pecado. Y la verdad es que a pesar de que él acusó a Eva, en ese momento él le estaba diciendo: tú sabes qué, Señor, tú tienes la culpa, porque tú me la diste a ella. O sea, él saca a relucir que fue la mujer que tú me diste. Al final, Dios, yo estoy aquí por tu culpa. Ese fue el ánimo en el cual él pudo hablarle a Dios. Y fueron todas justificaciones, tratando de ver a Dios como un tirano. Y yo creo que es exactamente lo que sucede en nuestros corazones cuando pecamos. Y me encanta una frase, y es que la única manera de escaparnos de Dios es corriendo hacia Dios. Porque la verdad es que por más que Dios te muestre su gracia, si no estás arrepentida, tú vas a sentir que Dios te está persiguiendo, que Dios no te va a dejar tranquila. Y la única manera de tú poder escaparte a eso es simplemente corriendo hacia Él, es humillándote hacia Él. Y yo te pregunto, en este momento, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar te encuentras? Quizás sea el momento en que quizás sea el momento correcto para que tú identifiques cuáles son esas áreas de pecado que tú necesitas confesarle a Dios. Abajo de este post están enumeradas un listado de áreas de esclavitud, de pecado que tú puedes identificar para que tú puedas venir y confesar a Dios estos pecados, porque cuando no podemos venir ante Él y decirle: sí, Señor, he pecado, es simplemente la razón detrás de todo esto, es porque nosotras no conocemos el Evangelio. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1, 9 al 10, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No te escondas más, no te justifiques más, no digas más verdades a medias. Corre a Dios, porque al final de cuentas, Cristo no te salvó para que tú vivas atrapada por los pecados que Él ya perdonó. Cuando tú confiesas tu pecado, simplemente estás magnificando la gracia de Dios y haciendo que el Evangelio brille en tu vida. Dios te bendiga.